Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melquisedec. La palabra de Dios hoy en la primera lectura nos dice, y con eso nos vamos a quedar, en el profeta Oseas: prefiero el conocimiento de Dios a holocausto. ¿Qué es el holocausto? Bueno, esta Eucaristía es un holocausto. Holocausto. Holocausto significa sacrificio. ¿Sí? Pues ahora en el español, pues la gente se ha quedado con la palabra holocausto como una tragedia. Pero holocausto es un sacrificio. O sea, prefiero conocimiento de Dios antes que sacrificios. El conocimiento de Dios trae obediencia, trae conocimiento de Dios al hacer la voluntad de Dios. Por eso es que los santos siempre tienen que ir contracorriente. Los santos piensan siempre distinto a como la gente común está pensando en el momento. Eso es así. Porque los santos están iluminados por el Espíritu Santo y tienen conocimiento de Dios. Pero el que no tiene conocimiento de Dios sigue celebrando la Eucaristía. Y entonces se pone a pelear porque dicen ellos: no, es que la misa tridentina es mejor. Ah, son jueces. Sí. Dicen: no, entonces la misa de Pablo VI es la que estoy acostumbrado a celebrar y no voy a celebrar más. Entonces, tengo que pensar yo que a Dios no le interesa ni una ni a otra misa. A Dios le interesa es lo que hay en el corazón. Este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Un culto vacío, un culto sin sentido o un culto desenraizado de la vida. Y es fácil caer en un espiritualismo desenraizado de la vida. Ese espiritualismo desenraizado de la vida, es decir, las personas se sumergen en un mundo irreal, y la espiritualidad se construye con todo lo material que hay. Yo no puedo ser espiritual desconociendo lo material. ¿De dónde nace la Eucaristía? Pues de las cosas materiales que tenemos. Necesitamos una casulla, necesitamos una estola, necesitamos un altar, necesitamos un mantel, necesitamos 2 velas, necesitamos un crucifijo y sobre todo necesitamos vino de uva y pan ácimos para poder confeccionarla y consagrarla. O sea que sin materialidad no hay Eucaristía. O sea, no es malo el mundo material. Es malo quedarnos en el mundo material y no trascender al mundo espiritual. Eso sí es malo. Entonces, como las personas, algunos tratan de idealizar las cosas y de subirse en una nube, entonces se quedan en un culto vacío. Se encierran en su casa, están cómodos, se olvidan de todo, y entonces en su casa se le olvidó que el vecino tiene una cosa o que el otro tiene otra cosa. Se le acabaron las entrañas de misericordia, cuando esta Eucaristía significa sacrificio, y sacrificio de amor. Y el que se sacrifica no es solamente Cristo, yo también me sacrifico con Cristo en la Eucaristía. Aquí
donde yo traigo la ofrenda de mi sufrimiento. Entonces, si yo no le ofrezco a Dios mi sufrimiento, ¿qué le ofrezco? ¿Los pantalones son míos? ¿Son del vecino? Ni del vecino ni míos, son de Dios, todos de Dios. ¿Sí? Los pájaros son de Dios, los árboles son de Dios, los carros son de Dios, las casas son de Dios, donde yo vivo es de Dios, la cama donde me acuesto es de Dios, mi mamá es de Dios, mi papá es de Dios, mi hermano es de Dios, mi esposa es de Dios, todo es de Dios. Él es dueño absoluto y puede disponer como dueño absoluto de todo lo que él tiene. De lo único que Dios no es dueño es de mi propio sufrimiento. ¿Mm? Y eso es lo que nos cuesta. Por eso es que vivimos mal la Eucaristía. Y entonces, como los judíos, ¿sí? Nos quedamos en un rito vacío, como un publicano. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el Evangelio? ¿Mm? Algunos confiaban en sí mismos y se consideraban justos y despreciaban a los demás. Es fácil. ¿Sí? Entonces, muchas personas que celebran el rito tridentino, entonces se visten o cualquier rito, de esos muchos, inclusive ortodoxos, se visten y ponen una liturgia intachable, ¿sí? O la levantan las oraciones, hacen grandes ayunos y todas esas cosas. Entonces, se convierten en jueces y empiezan a juzgar. Esos que celebran esa misa de Pablo VI celebran una liturgia imperfecta. Se les mete, ¿sí? Esos de allá, ¿sí? Están un poco descanteados porque rezan el rosario mal. Esos que están allá están con sacerdotes falsos. O sea, que pobrecitos, están engañados. ¿Sí? Esos que están allá celebran sin devoción. Esos que están allá celebran con ornamentos chichipatos, cuando yo sí tengo lo mejor. Esos que están allá tienen libros sagrados, hermosos. Etcétera, etcétera, etcétera. No termino. La lista es grande. Solamente les recuerdo una anécdota de San Francisco de Asís con dos frailes. Una vez llegó una mamá muy pobre de uno de los frailes donde San Francisco y tenían una pequeña capilla. Sí. Y la señora estaba pues prácticamente pues, en una situación extrema. San Francisco agarró el misal, escúchenlo bien, agarró el misal y el mantel lo dobló y le dijo que fuera y lo vendiera para que pudiera comer. O sea, San Francisco tenía muy claro que era esto, ¿sí? Para que no sean hipócritas. ¿Mm? Pero el mismo San Francisco de Asís barría los atrios de las iglesias y las iglesias sucias las limpiaba. Y la misma Santa Clara de Asís, por orden de San Francisco, tejía los corporales. Entonces, si alguien se está muriendo de hambre y yo prefiero celebrar la Eucaristía, estoy entrando en una contradicción, un culto vacío. Cuando esta mañana me levanté un poco agobiado, o sea, me levanté bien de salud porque ayer estaba enfermoso, ¿sí? No porque, por varias circunstancias. Esta mañana me volví a levantar con fuerza, pero sin embargo,
no porque yo estuviera enfermo, me levanté agobiado. Me levanté agobiado porque había destapado un WhatsApp y una llaga. Había destapado el otro y humillado en su casa. Había destapado el otro y otra tragedia. Y había destapado el otro y otra tragedia, pero tragedias. Sí, el otro a punto de ser matado, el otro en la cárcel. Sí, destapé 7, 8 tragedias, sí, en las cuales yo me siento impotente. Me vine de la habitación aquí, porque duermo en otra habitación aquí, y empecé en cada día, por cada tragedia, eché una bendición. Sí, porque son tragedias. Sí. ¿Y qué me tocó pensar a mí? Señor, si me tocara sufrir las llagas, tengo que sufrirlas con una tragedia. Bien, para no ser hipócrita aquí. Señor, la otra familia que están en un peligro gravísimo, si yo pues, podría estar expuesto a la muerte en este momento. Sí. Si el otro está humillado en su casa, pues debo padecer, porque ya he padecido esa tragedia, debo padecer nuevamente estar humillado en mi propia casa. Sí. Y así sucesivamente. El otro calumniado gravemente. ¿Sí? Y el otro padeciendo una injusticia en la cárcel. Y etcétera. Pero eso no me sacan la piedra a mí. No, no, no me sacan eso la piedra. Me sacan la piedra a mí, lo digo sin miedo. Me sacan la piedra a mí los que les duele una muela y piensan que el mundo se les acaba. Sí. Y no solamente a mí, a San Francisco de Sales era igual. Él mismo lo dijo. En el confesionario tenía que rasgar un trapo de la rabia que le daba San Francisco de Sales con esas personas quejumbrosas, ¿sí? Y piensan que a ellos se les acabó el mundo. Ah, entonces vamos a cambiar, vamos a ponerle la llaga de este y se la vamos a poner a ese quejumbrosa. ¿Mm? Y no es el único que le dio impaciencia, o sea, ya veo que a mí me dio impaciencia, a San Francisco de Sales y al Padre Pío también le dio impaciencia, ¿sí? Y él lo dijo con estas palabras, ¿sí? Hay algunos, ¿sí? Que no tienen nada de cruces, ¿sí? Y había que ponerle las cruces de otros, las cruces de otros, para que vean cómo quedan aplastados bajo el peso de esa cruz. Y muchos vienen a que yo les quite las cruces, pero pocos vienen donde mí a que yo les enseñe a llevar la cruz. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Estar dispuesto, yo como el Padre Pío, a cargar la cruz que el Señor me ponga, ¿sí? La que Él me ponga. Y eso me lo dije estos días antes. Puedo subirme en una moto y pude ver, ya saben que pude haber perdido un pie, o sea, prácticamente el pie está salvado de milagro, no pasó nada, se ha sanado, ¿sí? Pude haber perdido el pie. Y si lo hubiera perdido, ¿qué hubiera pasado conmigo? Nada, sin pie. Y si caigo en una cama con llaga, ¿qué debe pasar conmigo? Nada. Y si me dicen que tengo una hora para morir, ¿qué pasa conmigo? Nada. Una hora para llorar mis pecados. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Mm? ¿Cuál es el problema? Apegos a este mundo, miedos a este mundo,
y falta de confianza en Dios. Tengo la seguridad que la cruz puede el Señor ayudándola a aliviantar en algún momento, pero no la va a quitar. Las cruces no las quita el Señor. Y si están sin cruces, preocúpense. El que no tenga cruces, preocúpese. Sí, porque el cielo se gana crucificado. Y yo, por eso la iglesia acostumbraba a adorar una cruz sin tener el Cristo ahí. Un madero limpio. Sí. ¿Por qué? Porque significa que ya Jesús me dio el ejemplo. El que tengo que subirme soy yo. Ese es el que falta que yo me suba. Entonces, uno tiene que aprender a ser feliz con la cruz que uno tiene y pedirle al Señor que si hay cruces innecesarias me las retire. Sí, porque pueden haber cruces innecesarias, pero eso no lo juzgo yo, lo juzga Dios. No. Entonces, ¿qué debo tener yo? Conocimiento de Dios antes que holocausto. De nada me sirve celebrar la Eucaristía sin conocimiento de Dios y sin el Espíritu Santo. De nada me sirve. No me sirve de nada ni la misa tridentina, ni me sirve esta. No me sirve de nada. ¿Sí? ¿Cuántas personas yo leí en María Sigma que no faltaron a misa todos los días y están en purgatorios muy espantosos? Y hay unos que otros por ahí que apenas fueron 2 o 3 veces a la misa en su vida y están en el cielo. Hoy ponemos a María Quixiaca, una sola confesión en su vida y una sola misa en su vida y está en el cielo. O sea, se murió y derecho para el cielo. ¿Y cuántos millones de misas? Y en los más profundos del purgatorio, otros con millones de misas en el infierno. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que es la Santa Misa. Entonces nos quedamos en un culto vacío y se convence que porque está con cantos y con cosas, ¿sí? Se quedan en la forma, no en el fondo. Y Dios lo único que quiere dice, antes que holocaustos, es decir, antes que sacrificio, antes que el sacrificio de la misa, quiero la obediencia. Primero la obediencia que el sacrificio de la misa. De nada sirve el santo sacrificio de la misa sin la obediencia. De nada sirve. Pues, vuelvo a decirles, lo único que nos queda a nosotros cuando nos levantamos por la mañana es pensar, si yo pienso, a esas personas que están sufriendo. Yo he tenido que sufrir a mi forma, no me quejo de mis sufrimientos, ni me lamento de ellos, porque sé qué bien producen en mí y sé qué debo hacer con los sufrimientos. Los sufrimientos debo transformarlos en amor. Ni me puedo estar lamentando por las personas que me hacen sufrir en la vida, porque tarde o temprano alguien me clavará el cuchillo y me lo volteará por todos lados y me despedazará, ¿sí? Y no me lo hará de frente, me lo hará por detrás, cuando yo no me pueda defender. Esto a todos nos pasará, ¿sí? Si no está vivo para que eso suceda, entonces me voy a poner a odiar a todos los que me clavan el cuchillo. ¿Dónde voy a quedar yo? ¿Mm? Entonces decir, no, acordarme un ratito de la cruz y mirar a todos los que estaban utilizando objetos cortopunzantes con nuestro Señor. El Señor estaba escupiendo y maldiciendo a todos, como el ladrón de la izquierda. Estas maldiciendo. Sí.
maldiciendo a Jesús, maldiciendo la cruz, improperio. Y les recuerdo una cosa, inclusive a los crucificados que demoraban 2 o 3 días para morir, echaban tantas maldiciones que preferían algunos hasta cortarle la lengua para que ya no pudieran hablar más. La vida convertida en una maldición, cada cual maldiga su propia vida, maldiga su existencia, con sus propias palabras, maldiga lo que hace. ¿Y en qué termina? En una desgracia. Termina muriendo en una cruz, maldito. Ahí sí, la cruz es una maldición. Y el infierno lo recibe con los brazos abiertos, a un maldito, porque el infierno recibe a los malditos. O nos queda la opción del lado derecho de San Dimas, que se le arrebató o le arrebató a Dios el cielo en un instante. Y el cielo se le abrió porque le dijeron, ahí le dijeron, no mañana ni pasado mañana, hoy mismo, o sea que murió. Sí, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no le tocó ir ni al purgatorio. Por eso se llama San Dimas, el primer santo canonizado en vida por el mismo Jesús. San Dimas. Estaba sufriendo como Cristo. Simplemente San Dimas hizo mirar a Cristo y al mirar a Cristo entendió su propio sufrimiento. Así que si dejáis de mirar la cruz como debéis mirarla, con la luz que debéis mirarla, con la oración que debéis mirarla, con la obediencia que debéis mirarla, os quedáis en un culto vacío, en una misa tridentina vacía, que no sirve ni para un comino, o en una misa del nuevo sordo vacía, que no sirve ni para un comino. Gloria a Patri, e Filio, ed Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Panem et vinum aptuli.